Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar un poquito haciendo un repaso para poder avanzar. Como les había dicho, estas dos clases, la idea era como hacer el encuadre jurídico, si se quiere, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, para, en el marco de ese encuadre, poder analizar las distintas partes, ¿no? que componen, las distintas unidades que componen la materia a la luz de estas directivas generales que son las que van a, de alguna manera, establecer los límites de la exigibilidad del derecho a la alimentación y todos los reclamos que un particular, cualquiera sea su situación, pueda hacer frente al Estado. Habíamos dicho, y bueno, ustedes me irán complementando, estaría bueno si podemos hacer una clase un poco más dialógica, ¿no? que la anterior, así es un poco más entretenida para todos. Habíamos hablado de la definición del derecho a la alimentación, ¿no? Como que refiere a la posibilidad, si se quiere, de tener acceso sin interrupciones, ¿no? Ya sea a partir de la autoproducción o a partir de la compra de todos los alimentos en cantidad y en calidad adecuada y suficiente, de acuerdo a la cultura, a las tradiciones, a los requerimientos, digamos, de salud propiamente o de desarrollo de la persona de que se trate, ¿no? Y la idea era pensar el derecho a la alimentación o el acceso al derecho a la alimentación no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo, ¿no? Intergeneracionalmente. De ahí que vamos a ver algunas características, ¿no? O vimos, mejor dicho, algunas características del derecho a la alimentación que lo refieren como parte del acceso a la vida plena y digna. ¿Se acuerdan de esto? Dijimos que el derecho a la alimentación es un derecho humano, ¿no? Y entonces les pregunto, ¿qué son los derechos humanos? También lo vimos la clase pasada. ¿Alguno que se anime? Ahí veo a Silvina Sánchez en cámara, Silvia Esculco, Karen Najle, Fernanda, Paula Char, Rodríguez Char, peor, ¿alguna se anima? Son, así a grosso modo, son aquellos derechos que tienden asegurar la dignidad humana, por así decirlo. Claro, exacto. En Sí, realidad, son. los derechos, sí, No, decía que son inescindibles de la persona, indispensables para gozar de todo un conjunto de derechos. exacto, son inescindibles, inherentes, ¿no? A todos los seres humanos, y cuando hablo de todos los seres humanos, este todos del discurso jurídico realmente apunta a un todos de la realidad, ¿no? A que se, digamos, se cumplimenten, se acceda, se garantice a esos derechos sin discriminación por razones de raza, de género, de orientación sexual, de discriminación, perdón, de religión, o de pertenencia o no a una comunidad indígena, por ejemplo, ¿no? Son derechos que son reconocidos por la legislación nacional, por la legislación internacional, y establecen una serie, ¿no? de obligaciones para los estados. Incluso más, aun cuando la normativa no los reconozca, o no es el caso, ¿no? Hoy por hoy, siglo XXI, lo cierto es que todas las legislaciones del mundo entero, en mayor o en menor medida, reconocen el acceso a los derechos humanos. Pero bueno, aun cuando este reconocimiento normativo pudiera no existir, lo cierto es que hay un consenso general de establecer que los derechos humanos no son concesiones del Estado. O sea, no dependen de un reconocimiento del Estado o de una autoridad o de un gobierno, sino que son propios de la naturaleza humana, ¿no? Y se corresponden a esa naturaleza humana sin ningún tipo de limitación. Ahora bien, esto no implica soslayar que aunque el ser humano desde sus orígenes siempre tuvo aptitudes para ejercer los derechos humanos, lo cierto es que el derecho no siempre se reconoció como una capacidad intrínseca, ¿no? del ser humano y dependió entonces de la evolución cultural, histórica, normativa, para poder, digamos, para poder verlos hoy como una práctica de la realidad. Eh,
Dentro de los derechos humanos sabemos que existen como ciertas clasificaciones, ¿no? Hablamos de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, derechos de tercera generación. Pues bien, el derecho a la alimentación, ¿en qué categoría de todas estas o en qué categoría clasificatoria podríamos decir que encuadra? A ver, ¿quién se anima? Los derechos sociales. Exacto, sí, perfecto, gracias Lilia. El derecho a la alimentación es un derecho humano, pero dentro de los derechos humanos puntualmente es un derecho social, ¿no? Los derechos sociales son, existen gran variedad, ¿no? Si se quiere, de definiciones que podríamos mencionar y que todas tienen una importante consecuencia, ¿no? Porque en definitiva, de acuerdo a la definición que nosotros le pongamos a una categoría jurídica, es digamos, es en función de esa definición en donde se van a determinar los parámetros del alcance de ese derecho. Hay un autor muy reconocido que es Francois, o François, mejor dicho, Edwal, que dice que los derechos sociales son los derechos que garantizan la protección y la ayuda a los individuos en situaciones de necesidad, como la vejez, como la enfermedad, como el desempleo, como la pobreza, ¿no? Entonces, los derechos sociales, la crítica que se le hace a Edwal es, no, momento, los derechos sociales son intrínsecos al ser humano y no son meramente una cuestión de caridad o una cuestión de asistencia social frente a determinadas situaciones. Se requiere su reconocimiento absolutamente a la totalidad de las personas porque, sin perjuicio de hablar de un derecho social, como dijimos, al mismo tiempo es un derecho humano, ¿no? A grosso modo, a nivel más macro, es un derecho humano que se reconoce como inherente, entonces, a todos los seres humanos. El concepto de derecho social durante mucho tiempo fue enraizado con el concepto de igualdad de oportunidades y de justicia social, ¿no? En muchas ocasiones, las acciones estatales en pos de la garantía de estos derechos tendían a generar o tendían a encuadrarse dentro de políticas de igualdad, ¿no? Cómo lograr que las personas puedan tener el mismo nivel de vida. Bueno, habrá quienes pueden procurárselo por sí mismos y habrá quienes requieren, ¿no?, de una actuación o de una garantía especial por parte de los estados. Luigi Ferrajoli, por ejemplo, que calculo que algunos de ustedes lo conocerán, él establece que los derechos sociales tienen que ser considerados como derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque existe una relación esencial entre garantizar el derecho a la dignidad humana y como tal el acceso a los derechos sociales y reducir las desigualdades sociales. Entonces, desde esta perspectiva, él dice, son derechos fundamentales. Si no logramos garantizar o si los seres humanos no logran acceder a derechos sociales en igualdad de condiciones, entonces no hay dignidad humana, no hay igualdad social, no hay justicia social. En esta misma línea, otros filósofos contemporáneos, como por ejemplo Dworkin, Ronald Dworkin, lo que va a decir es los derechos sociales, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda adecuada, el derecho de acceso a la educación, el derecho de acceso al agua potable, se derivan de la igualdad de oportunidades, es decir, la única forma de lograr el acceso igualitario es proveyendo condiciones igualitarias. Y entonces, ¿cómo logro establecer estas condiciones igualitarias? Y bueno, habrá casos en donde los estados deban detectar cuáles grupos o cuál parte de la población o qué individuo dentro de la población requieren en definitiva de una actuación específica que los pueda equiparar en condiciones, digamos, igualitarias, ¿no? Entonces, los derechos sociales como tales, dentro de los derechos humanos, tienen que ser objeto de políticas públicas y de medidas legislativas que proyecten sus consecuencias en intentar lograr o en intentar equiparar las oportunidades de todos los seres humanos. En este sentido, dijimos que podríamos decir que Argentina cuenta, ¿no?, con un amplio marco normativo
sobre todo con posterioridad a la reforma constitucional del 94, que protege el derecho a la alimentación, ¿no? Las más claras referencias al respecto, como les decía, se encuentran con posterioridad a la reforma de la Constitución, con la incorporación de ciertos instrumentos internacionales de derechos humanos que alcanzan la jerarquía constitucional, ¿no? Y que son los que están enunciados puntualmente en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. El consenso doctrinario apunta a incorporar el derecho a la alimentación adecuada junto con otros derechos sociales dentro de lo que es el derecho a un nivel de vida adecuado, ¿no? Y esto es interesante porque lo que implica es establecer que el derecho a la alimentación es un derecho integral e integrado, que la forma de satisfacerlo a nivel social, a nivel, digamos, sí, a nivel social, tiene que ver con esfuerzos compartidos que impliquen el reconocimiento interrelacionado, ¿no?, de los derechos. La observación general número 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, interpretando el artículo 11, el alcance del artículo 11 del PIDES, dice que el derecho a la alimentación está inseparablemente ligado con la naturaleza humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos. Es decir, si yo no tengo un acceso a la alimentación adecuada, probablemente pueda tener implicancias en mi salud. Probablemente también, si esos déficits alimentarios se dan durante mi niñez, mis posibilidades de ejercer el derecho a la educación también se vean mermados. Más allá, entonces, de cualquier tipo de intervención estatal, lo cierto es que se piensa el derecho a la alimentación como un derecho macro. De ahí, ¿no?, que nosotros vamos a decir que el contenido básico del derecho a la alimentación implica, digamos, la consecución de algunas características. ¿Alguna notó cuáles eran estas características que surgen de la observación general? ¿Alguno se anima? ¿Las tiene a mano? Adecuación. ¿Qué más? Disponible. Disponibilidad. ¿Qué más? Sostenibilidad. Accesibilidad física y económica. Muy bien. Y sostenibilidad. Perfecto, Sostenibilidad. chicas. Estas 4, adecuación, disponibilidad, accesibilidad y sostenibilidad. Esto es bastante interesante y yo lo vuelvo a repetir hoy, pese a que dimos una clase de 3 horas la semana pasada al respecto, porque, como les decía al comienzo de esta clase también, todas estas características que están fijadas en el orden internacional y desde la perspectiva de un enfoque de derechos son las que van a guiar en la actualidad la consecución de toda política normativa a la que, digamos, acceda nuestro país. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la ley de etiquetado frontal, que lo van a ver puntualmente en una clase, lo van a ver intrínsecamente relacionado con una necesidad, ¿no?, de poder cumplir con la pauta de adecuación. La calidad y la cantidad van a estar determinadas por cómo se componen esos alimentos. Cuando nosotros veamos también la cuestión relacionada con el impacto del derecho al consumo, ¿no?, lo vamos a ver puntualmente también relacionado en función de esta pauta de adecuación. ¿Sí? De ahí entonces que la mayoría de todas las determinaciones que se hagan a nivel política pública son parte del intento de los estados de cumplir con estas pautas, ¿no? Porque partimos de una base, que también lo dijimos en variedad de ocasiones, y es que los derechos humanos en general, los derechos sociales en particular, y el derecho a la alimentación en específico, son derechos exigibles. Significa que el ser humano, cualquiera sea su situación, ¿sí?, por sí o digamos por derecho propio o con representación, son capaces de hacer valer este derecho ante los tribunales, ante los estados,
¿no? Porque hoy por hoy, al menos en el caso argentino, ¿no? Que es lo que nos interesa, pero a nivel regional casi todos los países de la región, o todos los países de la región, acceden y aprueban estos instrumentos internacionales que disponen, ¿no? Que la exigibilidad de los derechos en general, de los derechos humanos, de los derechos sociales, del derecho a la alimentación, es esencial para poder pensar en un marco normativo, ¿no? Entonces los estados tienen la responsabilidad primaria de garantizar herramientas, canales procesales que hagan que esos derechos sean exigibles. Nosotros vimos la clase pasada que vimos puntualmente 3 casos, ¿no? Que llegan a la Corte, el caso Rodríguez, el caso Ramos y el caso Defensor del Pueblo de la Nación, por la situación de la comunidad aborigen, de los Tobas, en la provincia de Chaco. Lo que nosotros veíamos así ahí es diferentes contextos en donde esos grupos familiares o esas comunidades estaban requiriendo al Estado garantizando, o sea, la garantía del derecho a la educación, perdón, a la alimentación. Veíamos entonces que el Estado tiene obligaciones, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones que vimos la clase pasada que tiene el Estado? Son 3 obligaciones. Hola, ¿qué tal? No sé si se Hola, buen escucha porque día. estoy con una conexión malísima. Puede ser que habíamos hablado del respeto, garantía y el proveer medidas activas para concretar los derechos. Claro, tenemos la obligación de garantía, la obligación de adoptar medidas, ¿no? Que de alguna manera se relaciona con la obligación de garantía y la obligación de respeto. Nos vamos a detener en esta clase de hoy a ver un poco de qué manera el Estado adopta las medidas, ¿no? Y ahí lo que decíamos es, ¿cuál es la herramienta del Estado por antonomasia mediante la cual el Estado adopta medidas en pos de satisfacer derechos, sea cual sea, ¿no? Hoy nos estamos involucrando en lo que sería el derecho a la alimentación, pero podemos pensar en medidas de tipo para garantizar la educación, para garantizar el acceso a la salud, para garantizar el acceso al agua potable, lo que sea. ¿Cuál es la herramienta? Exacto, Silvia, buenísimo. Y te pregunto por si te animás, si no, no te preocupes. Sí. ¿Qué es una política pública? ¿Te animás a definirla? Y una política pública implica hacer algo o abstenerse de hacer algo respecto de una necesidad de la sociedad, ¿no? O sea, por parte del Estado. Muy bien, bueno, gracias, buenísimo, porque tu interpretación, digamos, con tus palabras, recoge gran cantidad de los elementos que componen a una política pública. Entonces, antes de arrancar, hasta aquí teníamos la introducción con un mínimo repaso de lo que vimos la clase pasada, que nos permite entonces arrancar hoy, ahora, con esta segunda clase que va a abordar el intento de definir qué son las políticas públicas, dentro de las políticas públicas, qué son las políticas sociales, e intentar abordar 2 casos puntuales que son interesantes, que por un lado son la política del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, ¿no? El PNSA, que lo vimos la clase pasada, o lo introducimos la clase pasada, y la Asignación Universal por Hijo, que hoy se erige como la principal política multifacética del Estado Nacional, que entre otras cuestiones promueve el acceso a la alimentación para toda la sociedad o para la sociedad en general. Las políticas sociales, como decía Silvia, y tratando de parafrasearla un poco y de complementar la intervención, son una expresión del Estado, ¿no? Esto lo dijo Silvia. Son decisiones que toma el Estado para hacer frente a una necesidad. En la jerga de las políticas públicas, más que de necesidad, hablamos de problema, ¿no? Para responder a un problema. Para que exista una política pública, vamos a ver que el gobierno de turno, el gobierno que se trate, tiene que poder identificar e incorporar a la agenda pública un problema social, ¿no? El problema del déficit alimentario, el problema de la malnutrición, el problema de la obesidad, el problema de la celiaquía y la falta
de suministro de alimentos o de acceso a alimentos adecuados para la población celíaca, por ejemplo. Las políticas públicas son, ¿no?, las medidas que puede adoptar un Estado para satisfacer los derechos fundamentales, ¿no? Se trata de un proceso muy complejo que involucra múltiples actores, niveles de gobierno, y que están influenciados por situaciones políticas, económicas, sociales, culturales, ¿no? A pesar de que no existe una... en la bibliografía digamos, básica de lo que serían las políticas públicas, no existe una definición consensuada. Voy a tomar como premisa una idea que me parece que es la más gráfica para lo que queremos ver en esta materia, que es la vinculación que tiene la discusión sobre qué son las políticas públicas y los modelos del estado de bienestar, ¿no? Teniendo en cuenta puntualmente que la política pública y en particular la política social es una herramienta, es la herramienta primordial que usa el Estado para maximizar el bienestar social. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Con esto? No hay una definición unívoca. Como dice Silvia, las políticas públicas pueden implicar una acción por parte del Estado, pero también puede haber una política pública que implique una inacción, un no hacer del Estado, ¿no? Para solucionar un problema público. Una política pública va a implicar la identificación de un problema, la definición de cuál es digamos, el camino para solucionar ese problema, y por ende la definición de metas, de objetivos claros. También va a implicar la asignación de recursos. Y acá la discusión que no quise mencionar en la introducción a esta clase, pero que desarrollamos un poco la clase pasada, de la vinculación que existe entre garantizar derechos sociales y utilizar el máximo de los recursos disponibles, ¿no es cierto? También una política pública va a implicar una medida legislativa, un accionar puntual de una esfera de gobierno, ¿no? Y una medida legislativa o reglamentaria en términos generales, ¿no? Porque hay políticas públicas que naturalmente puedan venir del Congreso a partir de la sanción de una ley, como el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria que vimos por intermedio de la Ley 25724, pero también hay políticas públicas con vocación de universalidad o con vocación de estatuirse como una política pública, como una política social, que provienen de un acto del Ejecutivo. Por ejemplo, la asignación universal por hijo, que cuando fue creada mediante un decreto de necesidad y urgencia. ¿Estamos de acuerdo? Las políticas públicas no solo implican todo esto, sino que en muchas ocasiones, y para una mejor determinación de los alcances, del cumplimiento, ¿no?, de resultados, si se llega a los resultados esperados, también pueden incluir políticas de monitoreo o mecanismos, más que políticas, ¿no?, mecanismos de monitoreo y evaluación que permiten de alguna manera medir el impacto que tiene y ajustar la política en función de los resultados que se van obteniendo, ¿no? Esto es como una especie de etapa de retroalimentación o de control que tienen las políticas públicas. Si nosotros tenemos que pensar en cuáles son los componentes o las características de una política pública, bueno, los componentes de la política pública son claros, ¿no? Existe una autoridad, que puede ser el Ejecutivo, que puede ser el Legislativo, existe una decisión, existe una conducta que puede ser hacer o no hacer, y existe una causa, ¿no? Una identificación de un problema, una conducta que depende de una causa, ¿no? Una conducta causada. ¿Hasta acá me siguen? Muy bien. Y al mismo tiempo, pensemos en las características que tiene una política pública. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué podrían identificar? A ver, Silvia, si te animás, que venís muy atinada con tus intervenciones. Bueno, que comprenda al mayor número posible de la población que se encuentre en esa situación.
Básicamente Exacto. no. Bueno, eso está muy bien lo que planteás y me parece muy atinado si lo pensamos en función de cuáles son las políticas sociales que adoptó, ¿no?, el Estado argentino a lo largo del tiempo, y es parte de una premisa fundamental que no es la esperada, pero es la posible, que es: no existe una ley marco que garantice el derecho a la alimentación de manera universal para toda la población argentina, sino que existen políticas focalizadas. De ahí que tiene mucho asidero lo que vos planteás en cuanto a que, digamos, lo que se espera dentro de la focalización es que la mayor parte de la población meta pueda ser realmente alcanzada por la política. Toda política, como característica, podemos enunciar 5 elementos. Primero, que toda política tiene un contenido. Toda política tiene una sustancia. Se dirige hacia algo, que es, luego de identificar un problema, solucionarlo. Toda política tiene un programa. Es decir, no se reduce a un único acto concreto, sino que detrás de ese acto existe un marco general que adquiere y le da sentido a ese acto de gobierno. Tiene una orientación normativa. ¿Por qué tiene una orientación normativa? Porque supone la expresión de finalidades, el establecimiento de metas, de objetivos, de preferencias en torno a los caminos posibles, ¿no? Porque hay algo que es bastante interesante y que, digamos, implica una interrelación de muchas disciplinas, y es que las políticas públicas en sí tienen o están sujetas al contralor de la justicia, y cuando la justicia puede hacer el escrutinio de la política pública, lo que va a medir es en clave de razonabilidad. ¿Cuán razonable es la política pública para acceder a llegar al objetivo? De ahí entonces que la orientación normativa deberá establecer la finalidad, y lo que nosotros vamos a medir, digo nosotros como sociedad y también nosotros como justicia, ¿no?, para quienes integren la judicatura o tengan una función jurisdiccional, lo que vamos a medir es si todo ese conjunto de caminos que decide la política pública, ¿no?, ese programa político que enunciaban como característica número 2, logra alcanzar, es funcional a alcanzar la meta u objetivo. Por otro lado, también las políticas suelen tener un factor de coerción, ¿no? Porque toda política tiene una naturaleza autoritaria, que proviene de la legitimidad que tiene el órgano que decide esa política, ¿no? Entonces, normalmente este factor coercitivo está en determinar o en el reconocimiento de la legitimidad de la autoridad que decide el programa, que decide el ingreso de ese problema en la agenda pública y determina las finalidades. Y por último, toda política, como característica, tiene una competencia social. ¿Por qué tiene una competencia social? Y porque todos los actos o decisiones que compongan a esa política pública van a tener un impacto en los intereses y en la situación de las personas que son, digamos, favorecidos de alguna manera o alcanzados por esa política pública. Y la forma en que la política impacte en esa sociedad es lo que va a determinar en la etapa eventual de monitoreo o control en la necesidad o no de ajuste de la política original. ¿Me siguen? Muy bien. Sigamos profundizando un poquito más. La política pública como tal reconoce un ciclo, no es que accede ahora, en octubre o en diciembre, asume el nuevo presidente y dice, vamos a hacer esto. Y no es que eso surge de esa manera, o sea, puede ser que muchas decisiones conformen parte de una plataforma política, una plataforma presidencial, ¿no? Como se dice en el ámbito, en la jerga constitucional, una plataforma presidencial,
hay decisiones que pueden ser de esa manera, pero en general, cuando nosotros hablamos de las políticas públicas y en particular de las políticas sociales, que ahora vamos a definir ese concepto, hablamos de que existe un ciclo de surgimiento de la política pública, ¿no? Este ciclo podríamos decir que de alguna manera es como el marco conceptual que reconoce la existencia de distintas etapas por las que va atravesando una determinada situación, un determinado diagnóstico, hasta estatuirse como una política pública, ¿no? Desde su concepción hasta finalmente la evaluación y el fin de la política pública. A grandes rasgos podríamos decir que hay 4 etapas de este ciclo de política pública, ¿no? Que tenemos la cuestión del origen, ¿no? El origen, que es la definición de un problema, del problema al que va a apuntar la política, el diseño de la política en sí mismo, la gestión o implementación, ¿no? De la política, gestión o implementación, y la evaluación de la política o control de la política o monitoreo de la política, ¿no? Lo cierto es que estas 4 etapas no necesariamente son concatenadas, es decir, en ocasiones puede suceder que la evaluación de una determinada situación, de una política anterior, dé origen a la redeterminación de una nueva política. También puede suceder que las distintas etapas sucesivas del ciclo de la política pública puedan ir impactando, ¿no? Consecuentemente modificando a la política en sí misma. Hay un tema, y en este punto yo la verdad es que concuerdo con la mayoría de los autores, ustedes me dirán si también coinciden, pero rara vez una política pública se extingue, ¿no? Lo más habitual es que las políticas se vayan reformulando, vayan cambiando, pero desde el reconocimiento de un derecho y desde el reconocimiento de una necesidad de actuación específica del Estado en pos de la garantía de un derecho, y por aplicación del principio de progresividad y de las limitaciones presupuestarias, lo que vamos a ir viendo es que no ha existido una política que haya cumplido al 100% sus objetivos, garantizando al 100% el acceso a un derecho y que no se vaya reformulando. Las propias necesidades, la propia evolución, ¿no? Si se quiere, cultural, histórica, social de una población, van determinando la modificación intempestiva y de alguna manera necesaria, ¿no? De los elementos de una política pública. Y Como les también decía, digo, perdón, la sí, aparición, el reconocimiento de lo que serían nuevos derechos también, porque quizás haga involucrar a un sector que antes no correspondía a esa política. exacto, no es solo eso, Silvia, sino que es todavía más. A veces, digamos, yo creo que hoy por hoy, en lo que tiene que ver con la fase de reconocimiento, ningún Estado te diría que determinadas personas no tienen acceso a un derecho. O sea, cuando hablamos de los derechos humanos, ¿no? Lo que sucede es que hay políticas que al no focalizar especialmente en determinados grupos, debido a la desigualdad de oportunidades, los dejan afuera de una política. Las correcciones que vamos viendo se dan a partir del enfoque de derechos, que también lo vamos a ver ahora como un eje fundamental para pensar todas las políticas alimentarias que tiene la nación argentina. Pero no es solo el enfoque de derechos, este enfoque de derechos, que lo vamos a definir en un ratito, se complementa con enfoques particulares, como por ejemplo el enfoque de género, que es fundamental. ¿Se acuerdan que yo la clase pasada, cuando estaba introduciendo un poco la mirada sobre el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y el hambre más urgente, lo que les decía es que una gran crítica que se dio es que doctrinariamente, a la luz de la mirada con la información que hoy contamos como sociedad, estemos o no estemos de acuerdo, es que estas medidas en ocasiones pueden favorecer a las mujeres que integran, digamos, cada una de las familias como cabezas de familia, pero en ocasiones pueden implicar también la, digamos,
digamos, no me sale la palabra, como el establecimiento, ¿no? Si se quiere, de una mirada sesgada en cuanto a los roles de género, como bueno, si vos querés mujer, seguir, como cabeza de familia, seguir cobrando, cobrando determinado plan, determinada política, tenés que ser la encargada de que tus hijos vayan al control o de que tus hijos vayan a la escuela. Y hacerte cargo de toda esa cuestión puede implicar que vos no tengas tiempo para desarrollarte por fuera de los deberes de cuidado que implican, ¿no? el cuidado o el seno familiar. De ahí que un poco la mirada era cuidar al que cuida, ¿no? Focalizar también o poner el foco en las madres, en las mujeres, como sujetos pasibles de un cuidado o una protección especial del Estado. Entonces, lo que les decía es que las fases de una política pública, de este ciclo, ¿no?, que les mencionaba, no necesariamente se van a dar en etapas causales y consecutivas, sino que también van a depender mucho de los momentos analíticos que atraviese esa sociedad, ¿no? Y que atraviese, esperen que voy admitiendo gente, que atraviese la sociedad, que atraviesen los tiempos económicos de un determinado país, ¿no? La discusión social, la propuesta de políticas, el proceso político tiene dinámicas distintas, y si bien existen factores que son recíprocos, lo cierto también es que en muchas ocasiones las asimetrías entre los componentes de una política pública hacen que las etapas no puedan ser lineales, ¿no? Entonces, yo les decía que pensando de alguna manera en estas etapas, ¿no?, que a grandes rasgos les dije, origen, diseño, gestión, evaluación, les dije que el origen de la política pública estaba en la identificación de un problema. Bueno, ¿qué les parece que puede ser la identificación de un problema? ¿O qué puede implicar, no? Bueno, en la etapa de identificación del problema, lo que vamos a ver es definir cuál es el desafío que tiene que perseguir esa política pública, ¿no? Lo que va a realizarse de alguna manera es un análisis de toda la situación y se va a determinar, como decía, creo que Silvia, era la necesidad, en dónde radica la necesidad de la intervención estatal. Acá es fundamental decir y dejar como si tuviera acá la posibilidad de decirlo en negrita, subrayado, en mayúscula o de alguna manera bien identificable. No todos los problemas logran captar la atención de la sociedad o la atención estatal y colocarse dentro de los temas prioritarios o dentro de la agenda política. Los problemas son infinitos, las necesidades son infinitos, acá aplica ¿no?, un poco la máxima económica, ¿no? Las necesidades son infinitas, pero no toda necesidad logra configurarse como un problema y por ende no toda necesidad es un problema y no todo problema ingresa a la agenda estatal, ¿no? Bueno, en la segunda etapa, que tiene que ver con, como les decía, con lo que sería el diseño o la formulación, ¿no?, de la política pública, en esta etapa es, digamos, la etapa más política, si se quiere, ¿no?, en donde el grupo político, mayoritario o minoritario, porque a veces no tiene que ver tanto con, digamos, ser o no el oficialismo, si se quiere, dentro de un poder, pero bueno, el grupo mayoritario o minoritario va a desarrollar las propuestas para hacer frente a ese problema, ¿no? Entonces nosotros decimos, el problema se va a estatuir como la finalidad, como el objetivo, ¿no? Mejor dicho, la solución del problema va a ser el objetivo para resolverse. Ahora bien, lo que vamos a ver en la etapa de diseño de la política son las distintas propuestas que se desarrollen para alcanzar esa meta o ese objetivo, que es la solución del problema, ¿no?, el abordaje del problema. Estas estrategias, estas herramientas, estos caminos van a ser siempre analizados
bajo el tamiz de la razonabilidad, como les decía, en pos de elegir el que sea menos engorroso, menos restrictivo para los derechos de las personas. Y a partir de ahí, entonces, una vez que se logra identificar dentro de las propuestas o del universo de propuestas cuál es la mejor, la más razonable, entonces ahí arranca la etapa, si se quiere, puntualmente de digamos, la toma de decisión, como estableciendo que esta es la propuesta política o la decisión política para poder resolver este problema, ¿no? Entonces, en este momento de la formulación de la política, lo que vamos a ver es puntualmente el factor conductual, ¿no? Entonces el Estado va a tomar este camino alternativo para resolver este problema. Puede implicar esta toma de decisión la aprobación de una ley, la aprobación de un decreto, la aprobación de una reglamentación u otra medida normativa, ¿no es cierto? Y luego ya vamos a tener la etapa de implementación o de gestión de la política pública, ¿no? Acá es donde puntualmente ya vamos a ver a la política pública en todo su esplendor, funcionando, articulando, ¿no? la capacidad de acción de distintas autoridades estatales o distintas oficinas, si se quiere, gubernamentales, que van a generar, que van a llevar a cabo, ¿no? Todas las acciones necesarias para poner en práctica la política aprobada, ¿no? Esto puede implicar Dale, aprobar, perfecto, ya me digamos, pongo. Y bueno, perdón, ya hay terminó alguien la que está no Sí, silenciado, Angélica mira. Pérez. Perdón, ¿eh? Ahí está. Entonces, la implementación puede implicar distintas decisiones de gobierno, o digamos, implica distintos movimientos de gobierno como el establecimiento o la asignación de recursos, establecer estructuras organizativas. Muchas veces se necesita crear oficinas que puedan llevar a cabo o que asuman, ¿no?, la responsabilidad en la implementación de la política. También vamos a ver el desarrollo de programas específicos, la ejecución de distintas actividades, la coordinación intergubernamental de diferentes áreas, ¿no?, que requieran, digamos, aunar esfuerzos para la aplicación de la política. Y por último, algo que no necesariamente se da, pero que puede existir y es muy beneficioso que exista, que es en la etapa de evaluación, de monitoreo, de control, la etapa justamente de esta etapa en donde se desarrolla, lo que vamos a hacer es la producción de información, ¿no? Esta producción de información que permite evaluar, conocer cuál es el impacto y cuáles son los resultados de esa política, porque conocer esa información es la que permite, en su caso, en caso de ser necesario, mutar la formulación originaria hacia los senderos que permitan mejorar, ¿no?, la experiencia de participación en una política pública. En esta etapa, justamente es cuando se identifican los posibles ajustes, las mejoras, se realizan recomendaciones, ¿no?, para futuras políticas públicas. Es lo que les digo yo que favorece la no extinción de una política y la mutación con la vocación de permanecer en el caso de ser necesario a lo largo del tiempo. Es importante destacar, como les decía, que todo este proceso que estamos enunciando no es un proceso lineal. Hay retrocesos, hay ajustes, en muchas ocasiones se sanciona una norma y luego, antes de la implementación, nos damos cuenta de que los recursos no son posibles en un determinado momento y entonces tenemos que volver para atrás, desandar el camino y volver a armarlo. Es decir, no necesariamente la aprobación de una norma implica la puesta en marcha, la implementación, ¿no? Y esto implica, como les decía, el reconocimiento de que en un proceso de creación de políticas públicas, de abordaje de políticas públicas, nada está dicho, ¿no? Esto no está mal que sea de esta manera, porque en muchas ocasiones se toman decisiones intempestivas en pos de salvaguardar o de solucionar una situación emergente que no necesariamente resulta la ideal, ¿no? Y entonces en el camino la vamos modificando. Entonces, cuando hablamos de la garantía de los derechos sociales, entramos en el campo de las políticas sociales, ¿no? Entonces ahora tendríamos que hacer un poquito, antes de llegar
a la situación de los problemas, de la situación de de las políticas públicas que quería contar hoy, hablar un poquito de cuál es la especificidad, ¿no?, de una política social, porque una política social es una categoría que tiene como es una categoría de las políticas públicas, pero que tiene características propias dentro del universo de las políticas públicas. La política social, como se imaginarán, y esto no, digamos, no es de gran complejidad, es la decisión que toma un Estado que a través de la actividad estatal va a encarar mecanismos y alternativas destinados a garantizar, ¿no?, un derecho social. De la definición se sigue nuevamente que en materia de políticas públicas, la perspectiva de la efectividad se va a centrar en el reconocimiento de un derecho humano de la población, una vocación del Estado, ¿no?, dirigida con un objetivo a mediano o largo plazo y que va a tender hacia lograr el objetivo de garantizar plenamente un derecho social. El objetivo de las políticas sociales es lograr la igualdad de oportunidades. Y esto es muy interesante que ustedes, o es muy importante en realidad que ustedes lo puedan identificar, porque las políticas sociales, de acuerdo a la situación de nuestro país, Argentina, y de la mayoría de los países de la región, con los vaivenes económicos, con la falta de cohesión social, con los altercados, digamos, las alternancias totalmente de gobierno, totalmente desconectadas unas de otras, ¿no? Políticas que se encaran, que quedan truncas finalizados los 4 años de cada mandato de gobierno. Lo que vamos a observar es que en Argentina, como en la mayoría de los países de la región, las políticas sociales son políticas que denominamos como paliativas, emergentes, no son políticas marco, ¿no?, como se esperaría o como los organismos internacionales esperarían, ¿no?, de un país como cualquier otro, digamos, de cualquier otro. Las políticas públicas en materia de derechos económicos, sociales, culturales, o sea, las políticas sociales, en Argentina se van a caracterizar por un enfoque en la promoción y protección de los derechos sociales y que buscan garantizar el acceso equitativo a servicios básicos, ¿no? Por eso yo hablo de igualdad de oportunidades, acceso equitativo a servicios básicos y la mejora de las condiciones de vida. Lo que vamos a observar es que existen en la región algunas características, ¿no?, de estas políticas sociales que son compartidas más allá de que hay países, digamos, que están un poco mejor o países que están un poco peor que el nuestro. Características centrales, podemos hablar de el enfoque en la justicia social, ¿no?, la búsqueda de la equidad, priorizando el bienestar de los grupos más desfavorecidos, ¿no? Esto lo decía Silvia hace un ratito. La participación ciudadana también, porque se fomenta, ¿no?, la participación activa del colectivo que va a ser beneficiado por la determinada política. De esta manera se logra que, de esta manera lo que se logra es que las decisiones sean inclusivas y respondan a las necesidades reales que tiene una población. Por otro lado, también como característica de las políticas sociales vamos a decir que son integrales. ¿Por qué son integrales? Porque parten de la interrelación de los derechos económicos, de los derechos humanos en general, y en particular de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Entonces, esto que decíamos al comienzo de la clase, de que los derechos, de que el derecho a la alimentación integra el derecho a un nivel de vida adecuado, de alguna manera se refleja en esta necesidad que se tiene de que las políticas sociales que se adopten tienen que mirar de cara a un conjunto general de situaciones. Por eso vamos a ver que la mayoría de las políticas argentinas en materia del derecho a la alimentación o que inciden en la alimentación también tienen como correlato la gestación de corresponsabilidades en orden a controles sanitarios, en orden al acceso a la educación. ¿Estamos de acuerdo? Puntualmente también tenemos un enfoque de derechos humanos, ¿no? Las políticas
públicas en derechos sociales se fundamentan en el respeto de todos los derechos humanos de la sociedad. Y también se fundamentan en este enfoque de derechos en la responsabilidad de garantía primaria que tiene el Estado Nacional. Un punto que veíamos la clase pasada es que yo le decía que el derecho a la alimentación es considerado como un derecho bifronte, ¿no? Bifronte porque se prevé que el derecho, que las personas que quieran, digamos, garantizar su derecho a la alimentación, o bien puedan acceder al dinero para gestionar sus propios alimentos, o en el caso de que eso no ocurra porque no se quiera, porque culturalmente no es lo que se espera o lo que fuera, que sea el Estado quien pueda garantizar a través de la provisión directa, ¿no?, de alimentos o de dinero para adquirir alimentos. En este sentido, entonces, lo que les decía es el enfoque de las políticas sociales es el reconocimiento de que más allá de lo que yo como ser humano pueda hacer para promover mi acceso específico a tal derecho, que yo tenga la certeza de que ante mi imposibilidad hay un resguardo, hay un paraguas sobre el que yo puedo pararme, que es el paraguas de la obligación estatal de ayudarme a acceder a ese derecho. Y también la mayoría de las políticas sociales tienen un enfoque territorial. Un enfoque territorial que apunta a la importancia, a detenerse en la importancia que tiene que las políticas sean pensadas de acuerdo a las particularidades y necesidades de cada región del país. Hace aproximadamente en el 2015, cuando yo estaba estudiando el posgrado en Flaxo sobre control y gestión de políticas públicas, tuvimos la posibilidad de tener una entrevista con la que entonces era la, digamos, la ejecutora de un programa que se llamaba Más Argentina, Más Municipio, Más Cerca, y bueno, más y más. Fuimos a la Comisión Nacional de la Vivienda, que estaba ahí en el microcentro porteño, y esta chica, disculpen que voy a mirar esto, voy a mirar este mensaje. Perdón, entonces, lo que nos contaba esta persona es que esta política lo que apuntaba era que al Estado, que pueda garantizar el derecho a la vivienda construyendo vivienda social. Ahora bien, la construcción de esta vivienda social, esto era una política, si se quiere, marco, o más bien federal, ¿no?, del acceso al derecho a la vivienda, y lo que se planteaba es que la forma de implementación de esta política pudiera mirar puntualmente la situación de cada provincia de la República Argentina. Entonces, la provisión de vivienda social, en términos cualitativos, ¿no?, de la construcción, de cómo se construye, qué materiales se usan para construir, no era la misma si se aplicaba, por ejemplo, en el medio de la selva misionera, o si se aplicaba en las comunidades indígenas del norte del país, o si se aplicaba para la construcción de vivienda social en el sur, más sur de la Argentina. Entonces, este enfoque, la política era la misma, nada más que la implementación de la política tenía ciertamente un enfoque territorial que posaba su mirada en las necesidades propias de las comunidades, del territorio, del terreno, ¿no?, en donde se iba a implementar. Hay políticas en materia de derechos sociales que exigen tener un enfoque de derechos, ¿no? Y entonces cuando nosotros hablamos del enfoque de derechos, hace un ratito yo, conversando en función de lo que decía Silvia, de la intervención de Silvia, decían, hoy hablamos de la necesidad de tener políticas que, digamos, tengan un enfoque de derechos, pero también a este enfoque de derechos se le suman otros, como por ejemplo la perspectiva de género, como por ejemplo la perspectiva sobre la discapacidad, ¿no? Hoy la perspectiva sobre la niñez, ¿no? Porque hoy las personas con discapacidad, los niños, niñas, adolescentes, son sujetos de derechos, ¿no? Dejan de ser pasibles de un asistencialismo del Estado paternalista para erigirse como sujetos de derecho. El enfoque, entonces,
a nivel marco, ¿no? De este enfoque de derechos, lo que constituye es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que está basado normativamente en principios y estándares que vienen del derecho internacional y que van a permear, ¿no? toda la formulación e implementación de una política pública, ¿no? A pesar de que existen muchísimos avances en materia del reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales, inclusive el surgimiento de nuevos derechos, de nuevas garantías, de nuevos grupos, ¿no? que requieren una participación especial, existen en el esquema político actual una oferta de las políticas sociales que, lejos de tener un enfoque de derechos, tienen más bien un enfoque que se caracteriza por la oferta de beneficios asistenciales, la multiplicidad de programas que están otorgados de manera discrecional y bajo la lógica clientelista, ¿no? que esto es así, o sea, mal que nos pese, digamos, esa es la realidad. Hay soluciones que están basadas en el supuesto de la responsabilización individual, ¿no? Como te sujeto el reconocimiento de este derecho a que me cumplas con estas corresponsabilidades por parte, ¿no? Entonces, de los receptores de la política pública. Y también, en esta ausencia de un enfoque de derechos, lo que vamos a ver es que muchas de estas políticas fueron pensadas, fueron diseñadas sin oír la voz de los colectivos que van a recibirlas. Entonces, esta falta, ¿no? de participación de los sectores que van a estar principalmente incididos por la política, en la construcción de la propia política, genera, ¿no? una constante necesidad de reacondicionar las medidas que se toman para poder hacerlas, digamos, adecuadas a la población, porque muchas de las personas que están en una capacidad de decisión o en un rol de decisión, lejos están de poder conocer la realidad de las personas que finalmente van a ser ¿no? pasibles de acceder a los beneficios o a las políticas públicas. Una real implementación, entonces, en este sentido lo que nosotros decimos es, hoy las políticas sociales deben darse de acuerdo a la situación normativa, legislativa, deben tener un enfoque de derechos. Para tener un enfoque de derechos, eso, digamos, depende en gran medida de cambios sustantivos en la esfera económica, en la esfera política, en el fortalecimiento de las instituciones que son, digamos, o que hacen a nuestra democracia, ¿no? Y también del fortalecimiento de la sociedad civil, puntualmente de aquellos colectivos que van a estar, digamos, alcanzados por las políticas públicas. ¿Cuáles son, me pregunto, a ver si alguno puede responderme, cuáles son los alcances y los límites que puede tener este enfoque en el marco de un sistema capitalista como el que tenemos nosotros y en el actual contexto socioeconómico, ¿no? de los países de la región? ¿Qué creen ustedes? Discúlpame, ¿me podías repetir la pregunta, por favor? Sí, lo que les pregunto es, ¿cuál creen que puede ser el límite o el alcance, depende cómo lo quieran ver, ¿no? El límite o el alcance de este enfoque de derechos, de políticas con enfoque de derechos, en el marco de un sistema capitalista como el que tenemos hoy, y en el contexto socioeconómico, ¿no? de este país y de la región en general. Y justamente contar con el presupuesto adecuado para poner en práctica la política. Exacto. Por un lado, eso es fundamental, ¿no? Que exista la voluntad política, que exista el presupuesto y la voluntad política de destinar ese presupuesto, ¿no? Que eso es un gran problema que hoy tiene nuestro país. Pero también creo que el enfoque de derechos, para poder ser real, lo primero que requiere es de alterar el esquema de situación en el cual las políticas se crean, o las políticas se gestionan, las propuestas se gestionan bajo una ficción ciudadana. Necesitamos darle voz a aquellas personas
que tienen, o que, digamos, que tienen cierta dificultad en el acceso a ciertos derechos, de manera tal de que las políticas, o de que el problema, ¿no? Porque una parte de definir, una parte de determinar el problema sobre el que se va a hacer cargo la política social es definir el problema, ¿no? O sea, tratando de hacerles un trabalenguas, la definición del problema es parte del problema, ¿no? Si nosotros decimos que las políticas públicas van a asumir la existencia de un problema y van a crear los caminos necesarios para solucionar ese problema, entonces parte del problema sobre el que se va, al cual va a hacer frente la política pública, tiene que ver con definir cuál es el problema. Y la definición del problema implica necesariamente institucionalizar las voces de la sociedad civil de forma tal de resignificar esa estructura que es la que le da valor a la política pública o a la política social, en definitiva. De alguna manera, uno de los límites que tiene hoy el enfoque de derecho es la necesidad de establecer otro tipo de relación entre la autoridad política que va a tomar la decisión de la política pública y los receptores de esa política, ¿no? Como sujetos portadores de derecho y no como beneficiarios de una asistencia estatal. ¿Me siguen hasta acá? Muy bien. Obviamente que si alguien quiere intervenir para expresar un desacuerdo, un comentario, más que bienvenido que podamos discutirlo. Entonces, repasando un poquito para poder continuar adelante, ¿no? El enfoque de derecho surge como un nexo entre las perspectivas de análisis de las políticas públicas y el andamiaje internacional de los derechos humanos. Parte del reconocimiento de que los derechos sociales, que son el eje central de las políticas sociales, son derechos y no son beneficios, no son concesiones del Estado. A este conjunto o a este andamiaje que denominamos como políticas con enfoque de derechos, se le suman en la actualidad otros enfoques que hacen a la mirada específica de determinados grupos, el enfoque de género, el enfoque de discapacidad, ¿sí? Persiste en la actualidad un esquema en toda la región, y esto no es una crítica a nuestro gobierno, ¿no? Sino que en toda la región latinoamericana, un esquema de provisión de bienestar que se caracteriza por una oferta de beneficios asistenciales que, lejos de reconocer un derecho, lo que hacen es establecer múltiples programas que otorgan beneficios que permiten sortear las dificultades de la población receptora para acceder por sus propios medios a esos derechos, bajo una lógica que es discrecional, que es condicionada, ¿no? Porque no es que yo le reconozco el derecho a la alimentación a esta madre que es parte, o sea, que tiene hijos y que no puede salir a trabajar porque se dedica exclusivamente al cuidado de esos hijos, ¿no? Es que yo se lo reconozco con la contraprestación de que esa madre o ese padre o ese quien sea responsable, ¿no? Cumpla con determinadas características o con determinadas condicionalidades, mejor dicho. Entonces, hay las soluciones que hoy vemos y que son las que centralmente van a caracterizar el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y la Asignación Universal por Hijo, tienen que ver con el basamento en un supuesto de responsabilización individual, en el que de la única manera en que el Estado me reconoce es si yo tomo la responsabilidad, ¿no?, de hacer algo en pos de ese reconocimiento. Y esa no es la lógica del enfoque de derechos. Esos no son los principios y los estándares a los que Argentina se obliga a partir del 94 con la jerarquización de los instrumentos internacionales. ¿Estamos de acuerdo? Hoy por hoy, Argentina, al asumir esos compromisos internacionales, infiere, reconoce, reafirma que los derechos son nuestros sin ningún tipo de condicionalidad para ese reconocimiento.
Y por ende, el enfoque de estas políticas no debería o no está tan, digamos, de alguna manera ayornado con la necesidad de este enfoque, básicamente. Muy bien. Sobre las políticas sociales en torno al derecho a la alimentación, sabemos que el derecho a la alimentación tiene que ser implementado por los estados, al igual que todos los derechos, teniendo en cuenta la perspectiva de género, la perspectiva de derechos, la perspectiva de discapacidad, ¿no? Entonces, existen obligaciones específicas que van a emerger en función de cada uno de estos grupos y que van a ser inclusive reconocidas en la jurisdicción internacional. Por ejemplo, a modo de ejemplo, siguiendo la Convención Americana contra la violencia de género, básicamente, los estados tienen que abstenerse, ¿no?, de implementar cualquier tipo de medida discriminatoria en relación con el derecho a la alimentación de las mujeres. Hay entonces obligaciones específicas que surgen de los tratados específicos que implican que la garantía, ¿no?, que implican que la garantía del derecho a la alimentación tenga que mirar, ¿no?, puntualmente la situación de los grupos en particular. El carácter poliédrico que tiene el derecho a la alimentación, el que además de ser universal, es transversal con otros derechos, como decíamos, ¿no?, y la satisfacción hacia todo el ciclo vital del ser humano, remite a dos conceptos que son de alguna manera fundamentales, ¿no? Perdón. Por un lado, garantizar el derecho a la alimentación implica brindar seguridad alimentaria y también soberanía alimentaria. Estos son dos temas que identificamos la clase pasada, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran las definiciones de cada uno? Bueno, si no se acuerdan, para no dilatar, Sería, Silvia. perdón, Sí, seguridad alimentaria sería el acceso físico, social, económico a los alimentos, ¿no? Que sean perfecto. inocuos y nutritivos, Ujú, para tener una vida activa y sana, digamos. ujú, Y la soberanía alimentaria sería escoger el propio alimento, o sea, que la persona pueda escoger su propio alimento y que el exacto. Estado le brinde todo a todos una vida digna, procurando que se pueda producir su propio alimento. Perfecto. Sí, perfecto, Silvia. Entonces, las políticas alimentarias, lo que vamos a observar es que tienen que tener una lógica en su diseño que pueda aportar, ¿no?, a estos dos componentes centrales que hacen al enfoque de derechos y que van a tener consecuencias puntuales de acuerdo a la perspectiva de género, a la perspectiva de discapacidad, a la perspectiva de la niñez, ¿no?, como elementos centrales que hacen a la caracterización de los portadores o de los beneficiarios, ¿no?, de esas políticas estatales. Argentina, y acá yendo más puntualmente, Argentina concentra, puntualmente digo a los dos programas que quería comentar con ustedes hoy, antes de que se termine la clase, Argentina concentra, perdón, Argentina concentra las intervenciones vinculadas a la alimentación y al cuidado del binomio madre e hijo, ¿no? De ahí entonces que nosotros vamos a ver que las principales políticas públicas, que son las que emergen con la asignación universal por hijo y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, lo que van a mirar es a el rol central de la mujer, ¿no?, como cuidadora, y a la intervención o a la presencia de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad, cualquiera sea su edad, dentro del grupo familiar al que, digamos, que encabeza esa madre. Finalmente, lo que nosotros vamos a ver es que las políticas
de intervención alimentaria del Estado argentino son políticas de transferencia condicionada de ingresos. Es decir, no existe hoy por hoy, como les decía, una política marco. Hay intentos de desarrollo y en ese camino vamos mejorando, ¿no? Todos, más allá digamos, de los distintos gobiernos y de las alternancias imbrincadas que ha tenido nuestra historia económica, social, política a lo largo del tiempo, con posterioridad a la vuelta en la democracia, lo cierto es que desde las políticas adoptadas, pienso en los 90, a la actualidad, hemos ido profundizando y generado herramientas que están cada vez más cerca, ¿no?, de mirar el derecho a la alimentación de acuerdo a estos dos elementos que hablábamos de soberanía y seguridad alimentaria. Por supuesto que los esfuerzos tienen que seguir complejizándose y tienen que seguir pronunciándose y profundizándose para tener una política alimentaria, digamos, en términos adecuados a ese enfoque de derechos que nos exige, ¿no?, en los principios y estándares internacionales, pero se puede decir que vamos teniendo caminos que están cada vez más cerca o que progresan en ese sentido. En América Latina la dinámica, ¿no?, del asistencialismo que se ha producido a partir del reconocimiento de cifras de pobreza cada vez más altas en la región, comienza, digamos, la dinámica del asistencialismo comienza en los 80, ¿no?, a partir de variados esquemas de proyectos o programas sociales focalizados que se van sucediendo unos a otros y que tienen por objetivo lo que en términos de política pública llamamos como población objetivo o grupos meta, ¿no? Estos grupos meta son el grupo sobre el que, o el conjunto de personas que por sus especiales características van a ser, ¿no?, los beneficiarios del programa social. A mediados de la década de los 90 hacen su aparición en toda la región, es decir, no solo en Argentina, estos programas de transferencia condicionada que van progresivamente mejorando o alcanzando una mayor cobertura, ¿no?, en la sociedad, y en muchos casos van ampliando su consolidación dentro de la población, porque justamente al poner estas condicionalidades, lo que se lograba ver era la reducción de ciertos índices, ¿no?, de problemáticas que se daban dentro de un grupo poblacional. Los principales programas de transferencia condicionados, digo principales porque quizás fueron los dos programas que más perduraron y que tuvieron un mayor impacto antes de llegar a la asignación universal por hijo y al Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, son el Plan Jefes y Jefas de Hogar, no sé si los recuerdan, hoy ya no está operativo, y el Programa Familias para la Inclusión Social. En ambos casos surgen en la lógica de la crisis del año 2002, ¿no?, 2001-2002, cuando la pobreza en Argentina alcanzaba el 60% de la población, y entonces lo que sucedió con estos programas es que de alguna manera, a partir de la transferencia de ingresos, se lograba la inclusión o la reversión, ¿no?, de la capacidad que tenían esas familias que recibían el beneficio de poder ingresar en la cadena comercial, en la cadena de consumo, en la cadena de inversión. Estas fueron, digamos, los principales programas, ¿no? El programa Plan Jefes y Jefas de Hogar apuntaba a la contraprestación por servicios, digamos, vos recibías el Plan Jefes y Jefas y como contrapartida para poder recibirlo tenías que acreditar digamos, por ejemplo, no sé, barrer calles, ir a trabajar en una escuela pública, hacer algún tipo de trabajo. El Plan Familias lo que buscaba era promover el núcleo familiar, bien parecido a las políticas de transferencias que tenemos hoy, como el Plan de Seguridad Alimentaria, en donde lo que se buscaba era las familias que tenían un riesgo en la salud, en la deserción escolar o en otro tipo de, digamos, de derecho social, lo que se buscaba era promover ese desarrollo de capacidades, ¿no?, de las familias. Bueno, en el caso de las políticas sociales hoy, para ir a la cuestión, nosotros observamos que el eje fundamental, si yo les digo, ¿cuál es el problema que
se identifica o que identifica la autoridad estatal para poder establecer políticas públicas. Bueno, el problema que tienen identificado la actividad estatal o la autoridad, mejor dicho, estatal en los últimos al menos 10, 15 años es la pobreza. ¿Cuál es el problema al que apuntan las políticas sociales hoy? Las del Plan de Seguridad Alimentaria, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y la Asignación Universal por Hijo. El problema es la pobreza. La pobreza es el problema, perdón, problema. La pobreza es el problema que integra la agenda pública, que es la protagonista de la agenda pública y sobre el cual en los últimos años van a intentar enfocarse las políticas sociales. Vamos con el caso de la Asignación Universal por Hijo. En materia de reducción de la pobreza, en el año 2009 el gobierno lanza, por medio de un decreto, que es el decreto 1602, la Asignación Universal por Hijo para la protección social, ¿no? La asignación universal consistía en la ampliación de un programa de asignaciones familiares, pero para el sector informal, ¿no? Y las personas, el sector informal y los desempleados. La medida, sin dudas, iba a generar como un fuerte impacto, porque lo que implicaba es que aquellas personas que trabajaban en negro o que estaban desempleadas y que podían acreditar ese desempleo, ¿no?, iban a poder beneficiarse de las asignaciones familiares con otro nombre, pero que esas asignaciones familiares son las que perciben, ¿no?, legalmente los trabajadores formales de la economía. Bueno, la Asignación Universal por Hijo fue un programa social implementado con el objetivo de brindar apoyo a estas familias de bajos recursos, promover el bienestar social y ampliar el régimen de asignaciones familiares para el sector más empobrecido, ¿no?, de la sociedad, que eran los trabajadores informales y los trabajadores informales y los desempleados. Desde el establecimiento, digamos que la asignación fue ampliada, fue ampliamente debatida, mejor dicho, y generó muchísimo apoyo, pero también muchísimas críticas. En términos positivos, la asignación logra efectivamente contribuir a la reducción de la pobreza, contribuir a al achicamiento, si se quiere, de la brecha de desigualdad propia de la sociedad contemporánea argentina y enraizada en la sociedad, ¿no? Porque hoy Argentina es un país altamente desigual, ¿no?, en donde conviven la gente de muchos ingresos y la gente que quizás, digamos, vive en el día a día. El programa logró alcanzar a una gran cantidad de familias en situación de vulnerabilidad a partir del requerimiento, ¿no?, de las condicionalidades. También logró ampliar las familias que tenían o que cumplimentaban los regímenes o los calendarios de vacunación de los menores, con el impacto consecuente que esto tiene para la salud pública, ¿no?, la reducción de las tasas de mortalidad infantil, la reducción también de digamos, la circulación de ciertas enfermedades en el territorio argentino, ¿no?, sobre todo aquellas que aquejan a las personas que viven en condiciones indignas, como por ejemplo el Chagas, ¿no?, o como por ejemplo la enfermedad de las ratas, que nunca me sale el nombre. Hoy existen un montón de desafíos, o se sigue criticando concretamente la Asignación Universal por Hijo, que el programa pudo generar una cierta dependencia, ¿no?, en las familias beneficiarias, desincentivando la búsqueda de empleo, ¿no? Estas críticas que hoy se pueden escuchar es: la asignación ha ido aumentando aumentando económicamente a lo largo del tiempo, al punto de que en ocasiones, y para determinados grupos familiares, la asignación universal por hijo es ampliamente más alta que la asignación familiar que se le reconoce en el ámbito del derecho laboral a las personas o a los trabajadores formales. De ahí que las críticas que se suele hacer a la asignación universal por hijo es que las personas que prefieren mantenerse en la informalidad para poder cobrar la asignación universal por hijo,
que tiende a que tiende a superar la asignación familiar del trabajador formal. Por supuesto que esta crítica, que me voy a omitir calificaciones para no ser políticamente incorrecta, de alguna manera tiende a reconocer que el pobre quiere morir siendo pobre, ¿no? Entonces desconoce de alguna manera esa lógica de el principio de maximización, en donde las personas que siempre tienden a tener más, a mejorar su situación, nadie quiere vivir de la asistencia estatal, o sea, por supuesto que en ocasiones puede existir, o digamos, pueden existir personas que sí lo deseen o que sí lo prefieran, pero que indudablemente eso no tiene que ver con una elección libre, sino con una elección sujeta a generaciones y generaciones de falta de educación adecuada, ¿no? Porque si uno le dijese a una persona beneficiaria de un programa social o de la asistencia estatal, le dijera, vos preferís vivir sin trabajar y seguir recibiendo lo que recibís y vivir al día a día, porque tampoco es que se hacen ricos cobrando beneficios sociales, o preferís tener un trabajo digno, preferís tener tus 8 horas laborales y que te permitan tener tu auto, tus vacaciones, tu casa. Indudablemente las personas no eligen hoy por hoy en función, digamos, de lo que desean o de lo que desearían, sino en función de las posibilidades que tienen a partir de generaciones y generaciones de pobreza, ¿no? O de no cultura del trabajo o de no educación adecuada, no acceso a una educación adecuada. Sacando esas circunstancias, la asignación universal por hijo es un instrumento que de alguna manera se preocupó por la pobreza infantil puntualmente. Piensen ustedes que la lógica no es la lógica que se replica acá, no es la de promover la asistencia social a cualquier mujer u hombre mayor, sino a las mujeres que son madres de familia. Por eso se llama asignación universal por hijo, ¿no? La asignación se da a las madres a partir de la existencia de los hijos. Y se requiere a esas madres no cumplir condicionalidades propias, de hecho no se exige que la madre tenga la vacunación al día, sino que la madre cuide de que los hijos tengan el calendario de vacunación. El problema, entonces, acá no es la pobreza en términos generales, sino la pobreza infantil. Y la garantía, o sea, el intento de solución, ¿no?, de esta política pública tiene que ver con garantizar el acceso básico de los niños y niñas a los derechos fundamentales. Si bien se ha demostrado, ¿no?, que se trata de una política social que fue efectiva en términos, como les decía, ¿no?, de reducción de la pobreza, la realidad es que es una política que requiere de una evaluación continua y de ajustes, ¿no?, en pos de garantizar la equidad y la eficiencia de la mantención de esta política. Es, digamos, fundamental, y digamos, una de las principales críticas que se suele hacer tiene que ver con que la política, si bien se centró en esta lógica de condicionalidades que buscaban promover el mejor bienestar de los niños y niñas que integran esas familias, lo cierto es que no se encontró un equilibrio para lograr que las madres beneficiarias puedan, ¿no?, establecer, si se quiere, una cierta lógica equivalente entre el apoyo económico del Estado y la necesidad también de profundizar, ¿no?, su autovalía para hacerse de los recursos que permitan ser sustento de su propia familia. Digamos que la política de la asignación universal por hijo buscó y logró disminuir la brecha de desequilibrio entre la situación de las familias con niños y con niñas. Las condicionalidades son dos. Por un lado, tiene que acreditarse el calendario de vacunación y el plan de vacunación y también la escolaridad de los menores. Esto de alguna manera benefició soberanamente la disminución de las brechas, como les decía, ¿no?, de problemáticas de salud y la disminución de la brecha de falta de acceso o de desconocimiento de la educación o del derecho a la educación.
se puede, digamos, criticar o ha sido especialmente criticado el hecho de que nazca a partir de un decreto de necesidad y urgencia, es decir, que no haya sido una política consensuada por digamos, por el Congreso Nacional como política marco. Una decisión como esta, digamos, avalada por el Congreso, de alguna manera contribuye o contribuiría a darle una mayor legitimidad institucional a la política. También lo que se terminó creyendo es que más allá de que esta política, a esta política se accede en el marco de los trabajadores informales o desempleados, lo cierto es que la política como tal mejoró en muchas cuestiones, pero sigue sin ser acorde, ¿no?, con este enfoque de derechos que mencionábamos hace un rato atrás. De hecho, digamos, desde la impronta discursiva, los invito a leer el decreto. El decreto mismo habla utiliza el término de menores, utiliza el término de beneficio, utiliza el término de beneficiarios. O sea, no es una política pública universal también, por otro lado, porque en qué medida podríamos pensar que se trata de un plan universal. Tendríamos que pensar en quiénes son los sujetos que son titulares de la prestación. Solamente son sujetos las personas que tengan, ¿no?, hijos. Las personas que sean desempleadas o de la economía informal, pero que no hayan tenido la decisión de tener hijos, no son beneficiarios de la asignación universal por hijo. Entonces, se pensó como universal, pero en la práctica la focalización y el objetivo de la propia política, que era la reducción de la pobreza infantil, en definitiva, hizo, ¿no?, que esa focalización le quitase todo el sentido del discurso, ¿no? Entonces la universalidad realmente sigue siendo una deuda pendiente. Bueno, también hay otra cuestión que tiene que ver con todo el complejo aparato discrecional estatal, ¿no?, la estructura estatal que se armó en pos de la asignación del beneficio. No es tan sencillo acceder. Yo, es más, creo que aún deben existir al día de hoy, después de más de 10 años de implementación de la política, 15 años de implementación de la política, deben existir al día de hoy familias que son pasibles, que podrían ser parte de la asignación universal por hijo y que por falta de información, por también, digamos, complejidades en el acceso, ¿no?, a hacer, digamos, a cumplir con todo el tramiterío y papelerío propio de la asignación, efectivamente quedan excluidos. También se olvida esta política que en muchas ocasiones cumplir con las condicionalidades que te permiten acceder o mantenerte en la asignación universal por hijo implica que el Estado ponga escuelas cerca de los domicilios. Hay comunidades que tienen escuelas o grupos, o digamos territorialmente, hay lugares en Argentina en donde todavía no existen ni salitas, existen escuelas que estén cercanos a los domicilios que permitan que esas madres que pueden ser beneficiarias sean incorporadas al programa. De forma tal, entonces, que parecería que esta lógica de la asignación universal en el discurso es muy linda, pero que todos, ¿no?, de este universal del discurso no es un universal en los hechos. Bueno, nada, también llama un poco la atención que en la propia norma establece que se tenga que las familias que digamos que accedan, los hijos receptores de la asignación universal por hijo tengan que concurrir a establecimientos educativos públicos. No hay razón, digamos, de establecer que la educación tenga que ser necesariamente pública, porque hay familias que quizás, o hay, primero, que esto implica desconocer que dentro del sistema educativo argentino existen escuelas de gestión privada subvencionadas estatales, que no son escuelas públicas, son escuelas privadas con subvención estatal, que son de cuotas muy pequeñas, que quizás muchos trabajadores y trabajadoras de la economía informal puedan acceder a esa educación y que la elijan para evitar, por ejemplo, paros o para evitar un montón de otras cuestiones,
Y entonces parecería que si esas familias eligen una escuela de educación privada, aunque la cuota sea módica, quedan afuera del sistema de la asignación universal por hijo. Y no existe una fundamentación para esta circunstancia. Bueno, nada. Acá estaría el tema de la razonabilidad, ¿no? Perdón, justo estaba tomando agua. Sí, exactamente, Silvia, exactamente, porque justamente esta condicionalidad, ¿no? De alguna manera, deja fuera a familias que podrían acceder o que inclusive necesitarían y tendrían derecho a acceder y que quedan excluidas como una suerte de castigo por poder pagar quizás una cuota muy módica. Hablamos de que hay escuelas que hoy quizás tienen una cuota social o una cuota que no llega ni a los 5.000 pesos y que por ende hay familias que quizás pueden pagar eso aunque sean parte de la educación, de la economía informal. Y que dicen, bueno, yo quiero darle a mi hijo una educación mejor, asumo que la educación privada, al no estar sujeta, por ejemplo, a vaivenes sindicales o lo que fuera, puede ser mejor en términos de sostenibilidad. También esto olvida que las escuelas públicas son laicas, las escuelas privadas pueden ser católicas y hay familias que culturalmente entienden que el ejercicio del derecho a la educación adecuada para su grupo familiar implica, en lo posible, brindar una educación religiosa. Entonces, parecería que las condiciones establecidas para la asignación universal no la hacen tan universal, ¿no es cierto? Estas falencias pueden ser, digamos, se hacen cada vez más claras en la medida en que nosotros vemos y analizamos el impacto de la asignación. Ha sido muy buena, digamos, con esto yo no quiero decir hay que eliminar la asignación por hijo, no, hay que ajustarla, la asignación, ¿no? Esto que hablábamos al principio de contar con información de monitoreo del impacto de la política nos puede permitir analizarla en términos de mejorarla si esto es necesario. Voy a ir cortito porque veo que la clase bueno, nada, me envalentoné contándoles muchas cosas y tengo miedo de no llegar, así que voy a ir un poquito a hablarles del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. De cualquier manera me quedo tranquila en que medianamente lo hemos delimitado la clase pasada, y si no, no hay problema en que me hagan llegar las dudas o consultas a través del foro, de lo que tengan, de lo que les genere. Los programas, ¿qué es lo que quiero decir acá? A finales del año 2002, se sanciona la 25724, ¿no? Esta ley, como les decía, crea el Programa de Nutrición y Alimentación, que fue conocido como el Programa o el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, el hambre más urgente, que pretendía cubrir requisitos nutricionales, ¿no? De ciertos requisitos nutricionales de ciertos sectores de la población. Esto lo pueden ver, lo mismo, puntualmente en el artículo 2 de la ley. ¿Qué población? La población que vive en situación de pobreza. Otra vez vemos acá la pobreza como el eje de la política pública, política social. A través de la ley se crea un plan que lo que disponía era la unificación y coordinación de todos los programas alimentarios vigentes hasta el 2002, que iban a pasar a ser financiados en parte por fondos nacionales. ¿Qué es lo que quiero que identifiquemos acá? Argentina es un país federal, se compone por provincias, por municipios, ¿no? Por un esquema de descentralización. Cada provincia puede y tiene, de hecho, la autonomía para crear sus propias políticas públicas, políticas de Estado, políticas para solventar desde un enfoque territorial las problemáticas que aquejan a la provincia. Lo que viene a hacer el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria es, reconociendo y partiendo de la base de esa autonomía, identificando que existe un problema universal que atraviesa a las provincias de norte a sur y de este a oeste, reconocer la pobreza como un factor necesario para que el Estado Nacional se ocupe. Entonces, lo que establecía este Programa Nacional de Seguridad Alimentaria era, reconocemos todos los programas que a nivel provincial existen y vamos a empezar a colaborar con fondos nacionales hacia las provincias para que puedan desarrollar esos programas.
A su vez, las provincias que no contasen con una política alimentaria puntual, si tenían, o sea, para poder recibir estos fondos nacionales, tenían que desarrollar una política. Es decir, el Estado Nacional no se va a meter a crear una política marco aplicable a todas las provincias, sino que va a respetar la autonomía de esas provincias, y si se quiere, a nivel gubernamental, lo único que va a decir es, si vos, provincia, querés que yo te mande plata, tenés que tener una política alimentaria. Si no tenés esa política alimentaria, no vas a poder acceder a estos fondos. Pues bien, a través de la ley, entonces los objetivos específicos de este plan nacional era brindar asistencia, que se brinde, ¿no?, asistencia alimentaria a todas las familias en situación de vulnerabilidad social. Por otro lado, también lo que se buscaba como otra línea es favorecer la autoproducción de alimentos, porque si nosotros pensamos en una política a nivel nacional, tenemos que reconocer que culturalmente hay ciertas partes de la sociedad que no consumen el producto del supermercado, sino que tienen culturalmente la vocación de autoproducir, de cultivar sus alimentos. Pienso en las comunidades indígenas argentinas. Ahí que no también tienen. tenemos, yo trabajo en SENASA, y ahí justamente está el programa de agricultura familiar, que es justamente para garantizar esto, ¿no? Que las familias se procuren su propio alimento, pero que además puedan identificar en las condiciones de calidad e inocuidad de los mismos y poder comercializarlos además. Claro, espectacular, Silvia, lo que decís. ¿Se acuerdan que yo la clase pasada les contaba que hoy, después también de muchos años, de 20 años de implementación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, existen muchas líneas de acción? Este que vos decís, el programa Pro Huerta, el programa de educación alimentaria, el programa de etiquetado frontal también, que implica que la gente pueda conocer lo que consume y entonces elegir libremente, ¿no?, esos consumos. Pero acá tenemos el mismo problema, chicas y chicos de la ECAE, que es que es un programa que, si bien intentó unificar y aunar los esfuerzos, ¿no?, digamos, provinciales, federales, lo cierto es que no hay una clara política, una directiva nacional tendiente a garantizar el acceso a la alimentación con un enfoque de derechos, es decir, como un derecho. Hoy por hoy, la mayoría de los programas que están reconocidos y que reciben, ¿no?, la transferencia directa de fondos del Estado Nacional son programas de tipo focalizados, que miran a la población vulnerable, a las personas en situación de pobreza, a los niños hasta los 14 años, a las mujeres embarazadas, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores de 70 años, por ejemplo. Entonces, la realidad es que se crearon a lo largo del tiempo, digamos, podemos pensar, y como también intervenía Silvia adecuadamente, podemos pensar que existieron, ¿no?, como algunas líneas que profundizaron y que están muy piolas. Por ejemplo, hay programas complementarios al Plan de Seguridad Alimentaria, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, que es el de familias y nutrición, el abordaje comunitario, el programa Pro Huerta, la educación alimentaria y nutricional. Es decir, lo que de alguna manera no podemos dudar es que la implementación a lo largo del tiempo, la creación de programas complementarios, de alguna manera, digamos, logra, ¿no?, fortalecer la autonomía de las familias a la hora de pensar de qué manera se acceden o se garantiza su propia alimentación. Pero en los hechos, y analizando cada uno de los programas que están vigentes hoy en cada una de las provincias, lo que vemos es que, al igual que todos los programas anteriores, lo que termina predominando es la asistencia directa, ya sea por la provisión de comidas, de comida puntualmente, o por la provisión de plata para la comida. Entonces, nada, lo que se suma, lo que podemos encontrar como interesante, ¿no?, es que existe, si bien esto no es una ley marco de derecho a la alimentación, que es quizás una de las grandes deudas que tiene nuestro país en torno del derecho a la alimentación, lo cierto es que, bueno, al menos sí hay una intención federal de, a través de una Comisión Nacional de Alimentación, que es la que va a, digamos, coordinar los esfuerzos de
el Ministerio de Desarrollo Social y de Salud, tanto de la nación como de la provincia, en la implementación de todos estos programas, lo que se busca es establecer mejoras en el acceso a los derechos, aunque la modalidad de ejecución haya sido puntualmente una transferencia económica. La realidad es que lo mismo, la universalidad no se dio, hay un criterio de focalización propuesto por el plan que hace que no haya existido una propuesta general, ¿no?, de acceso al derecho a la alimentación. También existieron y se han denunciado irregularidades varias en torno a la posibilidad de acceder, ¿no?, bajo esta lógica clientelista, ¿no?, de la mayoría de las provincias. Y esto tiene que ver con lo siguiente: en el reconocimiento de estas autonomías provinciales también se genera una suerte de desarticulación, ¿no?, en donde queda muy licuada la responsabilidad del Estado Nacional, porque en términos generales lo que se establece es que el derecho a la alimentación, perdón, me tomo un traguito de agua que me estoy tratando de apurarme. En términos de la garantía del acceso al derecho a la alimentación de la mayoría de los programas, se reconoce como responsabilidad primaria de los municipios. Entonces, los municipios son los que tienen que detectar la población, digamos, el grupo meta. Luego elevan eso a la provincia, y luego la provincia lo eleva a la nación. Entonces, la consecución de la transferencia de fondos realmente queda en esa transferencia queda muy desdibujada cuál es el rol que va a ocupar cada una de las autoridades. Y no está previsto un esquema de responsabilidad a las autoridades locales por la falta de reconocimiento de la población meta. Es decir, ¿qué pasa si los municipios no detectan a las personas que pueden acceder a los beneficios? ¿Qué pasa si la lógica del municipio está atravesada por la corrupción? Porque también tenemos que reconocer que no vivimos en un mundo ideal y que la corrupción es moneda corriente en nuestros estados, a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel regional, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que les tengo para decir es que hoy que existieron muchos proyectos de crear una ley marco en derecho a la alimentación. Esos proyectos fueron presentados por el Frente contra el Hambre, digamos, creado en Argentina, pero no han llegado a tener estado parlamentario, han muerto, digamos, en el intento. Lo que observamos es que en términos generales la política alimentaria no es una política universal, es una política focalizada, ¿no?, en donde, digamos, del análisis del impacto de esas políticas, por supuesto que surgen propuestas u oportunidades, ¿no?, que emergen de generar una agenda pública respetuosa del derecho a la alimentación y al cuidado también, ¿no?, con un enfoque de derechos, con un enfoque de género, de niñez, de discapacidad. Hoy, Argentina, si bien consagra el derecho a la alimentación, no logra implementarlo a nivel nacional como una política de corte universal, realmente universal, no provista ni sujeta a condicionalidades que pueden colaborar en otros aspectos, pero que no pueden funcionar como un obstáculo para la percepción de un derecho tan clave. Bueno, nada, han existido numerosas intervenciones estatales, no es que este no ha sido un tema que ingrese a la agenda pública, pero sí ha sido un tema que necesariamente ingresó bajo la lógica de una preocupación por la pobreza y por los números de pobreza, y que por ende no se ha pensado a nivel sostenible a lo largo del tiempo. Bueno, faltando 10 minutos para el cumplimiento, los voy a abandonar. Espero que les haya resultado interesante todo este esquema que vimos en estas dos clases, que puedan, a partir de esta, digamos, de esta parte introductoria, analizar todo lo que viene en función de si estas políticas cumplen o no con este enfoque de derechos y a mirarlo desde un abordaje crítico que nos permita construir una sociedad más igualitaria e incidir en políticas que sean cada vez más universales. Gracias, y lo último que quiero decir es lo siguiente: yo tengo mi canal de YouTube,
Si alguno está interesado en acceder, la mayoría de estas clases, si bien ustedes las tienen disponibles, yo doy clases sobre, digamos, en económicas, en sociales, sobre políticas públicas, así que también pueden encontrar ahí mis clases si es que algo no les queda claro en torno a los conceptos de política pública y demás. Y les dejo mi mail por cualquier consulta, lo pongo en el chat, que no tengo chat, sí tengo chat, y bueno, cualquier cosa me avisan. Ahí. Genial. Bueno, ese es mi mail, así me pueden buscar en mi canal de YouTube. No les digo que se suscriban porque no es que, no es que cobro ni nada, pero bueno, si quieren saber algo más o leer algo más o escuchar algo más, ahí están todas mis clases disponibles. Bueno, nada, muchas gracias a todos, hasta luego. Gracias a Chao, vos, muchas hasta gracias. luego. Gracias, Belén. Hasta luego. Ah, bueno.